Número 10. El incidente Yakarta. Se conoce como el incidente Yakarta al percance que sufrió un avión de la compañía British Airways en 1982. La aeronave estaba realizando el trayecto entre Londres y Auckland, cuando, según relató el diario The Telegraph, el capitán Eric Moody se dirigió al pasaje con estas palabras: «Señoras y señores, les habla su capitán. Tenemos un pequeño problema. Los 4 motores se han parado. Estamos haciendo todo lo posible por volver a ponerlos en marcha. Espero que esto no les genere una gran angustia». El pequeño problema había surgido cuando la nave había penetrado en una gran nube de ceniza volcánica procedente del monte Galunggung, un volcán a 189 kilómetros de Yakarta, Indonesia, que había entrado en erupción. Debido a esto, los motores se habían detenido, lo que hubiera acabado en desastre de no haber sido por la pericia del piloto. El capitán recibió la orden de intentar aterrizar en la capital indonesia, pero para eso debía ser capaz de escapar de la nube de ceniza y encender alguno de los motores. Por suerte, consiguió hacer planear el aparato hasta dejar atrás la nube, y pudo volver a poner en funcionamiento los motores y aterrizar sano y salvo. Número 9. Aterrizaje del comandante Akopov de un A320. Nada parecía sugerir que el vuelo de la compañía Atlas Global con destino a Estambul iba a tener un comienzo tan complicado. Sin embargo, a pesar de ser pleno verano, una gran tormenta de granizo estalló sobre la capital turca, afectando severamente al aeropuerto Ataturk. El resultado de los golpes del granizo sobre el A320 que pilotaba el comandante Alexander Akopov fue catastrófico. Nada más despegar, se metió de lleno en el corazón de la tormenta. Todo el morro de la nave quedó destrozado, además del cristal delantero. También perdió el piloto automático y otros automatismos que permiten al avión desarrollar el vuelo sin incidencias. La solución fue intentar volver a tierra sin ningún tipo de visibilidad ni los aparatos electrónicos, totalmente a ciegas. El comandante y la tripulación tuvieron que escorar la aeronave, tomando la referencia a través del cristal lateral de la cabina. La habilidad del piloto consiguió que nadie sufriera daños. Todos los trabajadores del aeropuerto se reunieron para recibir con un fuerte aplauso al que había salvado la vida de 127 personas. Número 8. Vuelo 5390 de British Airways. No cabe duda de que el capitán Tim Lancaster no olvidará nunca el vuelo desde Birmingham a Málaga, que tuvo lugar en 1990. Cuando el vuelo 5390 de British Airways despegó ese día, nada hacía prever los angustiosos acontecimientos que iban a tener lugar minutos después. La ascensión hasta los 5390 metros no tuvo ningún problema, pero justo cuando se estaba empezando a servir el servicio de comidas a bordo, el desastre estalló sin que los pasajeros lo supieran. El parabrisas del lado en el que se sentaba el capitán se desprendió, rompiendo la ventana. El piloto fue succionado hacia el exterior con la fortuna de quedar enganchado por el cinturón de seguridad. En cualquier caso, su cabeza y el torso se encontraban fuera del avión, expuestos a las bajas temperaturas y a la velocidad del aire a esa altitud y velocidad. Los otros tripulantes presentes en la cabina agarraron con fuerza las piernas del comandante, mientras el copiloto efectuaba un aterrizaje de emergencia. Milagrosamente, Lancaster sobrevivió a la maniobra, siendo posteriormente tratado por congelación, un brazo roto y el lógico shock que padecía. Número 7. El milagro del Hudson. Es quizás el incidente más conocido ocurrido con un avión a punto de estrellarse gracias a la película rodada por Clint Eastwood con Tom Hanks como protagonista en 2016. La historia comenzó minutos después de que la nave despegara del aeropuerto neoyorquino de La Guardia con destino a Charlotte, en Carolina del Sur, el 15 de enero de 2009. Con apenas 2 minutos en el aire, el copiloto avisó al capitán Chesley B. Sullenberg III, conocido como Sully, de que se aproximaba una bandada de aves. Segundos después, golpearon el avión, ocasionando graves daños en el fuselaje y en los motores. Con ellos parados y sin la posibilidad por motivos técnicos de regresar a La Guardia o intentar alcanzar el aeródromo más cercano, Sully decide realizar una maniobra arriesgada, planear el avión y hacerlo descender sobre el río Hudson. Milagrosamente, la aeronave consiguió aterrizar en medio del río sin que hubiera que lamentar daños personales. Número 6. El incidente de Windsor. El conocido como incidente de Windsor tuvo lugar durante la travesía que debía llevar desde Los Ángeles a Buffalo a un avión de la compañía American Airlines. La nave, un McDonnell Douglas DC-1010, despegó el 12 de junio de 1972 sin ningún contratiempo y habiendo pasado todos los controles de seguridad.
Sin embargo, por causas que aún hoy en día no han quedado muy claras, sufrió una descompresión explosiva cuando estaba en el aire. El primer pensamiento del capitán, Bryce McCormick, fue que la aeronave había chocado con algo y procedió a intentar alcanzar el aeropuerto más cercano, en Detroit. Mientras, en la cabina de pasajeros, la tripulación se esforzaba por ayudar con las máscaras de oxígeno. Estas, al no estar el avión por encima de los 14.000 pies, no se habían desplegado automáticamente. Tras bastantes minutos de pánico, la habilidad del piloto al controlar el inestable aparato logró que llegasen sanos y salvos al aeropuerto. Número 5. Vuelo 143 de Air Canada. El cambio del sistema anglosajón al métrico fue el causante de un error que pudo provocar un auténtico desastre durante un vuelo operado por Air Canada el 23 de julio de 1983. Los técnicos encargados de recargar el combustible no entendieron el nuevo sistema de medidas y rellenaron los tanques con menos combustible de la cuenta. De esta forma, cuando la nave llevaba solo recorrido la mitad del trayecto desde Montreal a Edmonton, la alarma que avisaba que se estaba quedando sin combustible comenzó a sonar. El avión se encontraba a 12.500 metros de altitud y lejos de aeropuertos comerciales. Por fortuna, el capitán Bob Pearson y el resto de la tripulación mantuvieron la calma. Con una gran presencia de ánimo, lograron hacer planear al aparato hasta llegar a una antigua base aérea del ejército canadiense y realizar allí un aterrizaje de emergencia. Número 4. Vuelo 243 de Aloha Airlines. El incidente acaecido a un vuelo de la compañía Aloha Airlines entre Hilo y Honolulu, ambos en Hawái, tuvo un final agridulce. Por una parte, los 90 pasajeros consiguieron sobrevivir a la difícil situación, pero por otra, una azafata falleció durante el suceso. Todo comenzó apenas 20 minutos después de que la nave despegara. Había alcanzado ya la altura de crucero cuando, sin ningún tipo de aviso previo, sufrió una descompresión explosiva causada por fatiga del metal. Debido a esta descompresión, parte del techo y del fuselaje lateral delantero se desprendieron del avión. Fue en ese momento cuando la auxiliar de vuelo fue succionada hacia el exterior, falleciendo en el acto. El resto del pasaje quedó atrapado en el interior de la aeronave totalmente despresurizada. La temperatura alcanzaba unos escalofriantes 20 grados bajo cero. El único que conservó la calma ante el desastre fue el comandante Robert Schorsteimer, que consiguió llevar la nave hasta el cercano aeropuerto de Kului, realizando un aterrizaje de emergencia. Número 3. Vuelo 38 de British Airways. Normalmente se consideran el despegue y el aterrizaje como los momentos más peligrosos en una travesía en avión. En el caso del incidente sufrido por el 38 de British Airways, el peligro llegó al aproximarse al aeropuerto de Heathrow, en Londres, procedente de Pekín. Ya a la vista de la pista de aterrizaje, la tripulación intentó que los motores les concedieran algo más de potencia. Sin embargo, la maquinaria no funcionaba. La acumulación de hielo en las líneas de combustible cortó el flujo del mismo, lo que causó el mal funcionamiento de los susodichos motores. El piloto, John Coward, ante la imposibilidad de alcanzar la pista, realizó un peligroso aterrizaje a 270 metros de esta. Milagrosamente, solo uno de los pasajeros sufrió heridas de consideración, aparte del susto que se llevaron todos. Número 2. Vuelo 780 de Cathay Pacific. Al contrario de lo que le pasó al avión anterior, el problema que tuvo el vuelo de Cathay Pacific entre Indonesia y Hong Kong en 2010 no fue por falta de impulso para realizar el aterrizaje. En este caso, el incidente se debió justo a lo contrario. En el momento de iniciar las maniobras para tomar tierra, el piloto y sus asistentes se dieron cuenta de que no podían ralentizar la nave. El peligro para los 309 pasajeros era evidente, y todo podía haber acabado en un gran desastre si no llega a ser por la pericia del piloto, que fue capaz de hacer aterrizar el aparato al doble de la velocidad normal. Aún así, 57 pasajeros sufrieron algunos daños, la mayoría durante la evacuación posterior a tomar tierra. En cualquier caso, los pilotos Malcolm Waters y David Highhoe fueron galardonados por su heroísmo por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. Número 1. El caso del vuelo QF-32. Nada menos que 469 personas, entre pasajeros y tripulantes, iban a bordo del avión de Qantas que despegó en noviembre de 2010 de Singapur con destino a Sídney. Nadie podía pensar que iban a protagonizar el primer incidente grave de un Airbus A380, en su momento el avión de pasajeros más grande del mundo. Solo 4 minutos después de que el gigante despegara, su segundo motor explotó, causando un incendio en el depósito de combustible.
Posteriormente se comprobó que la causa había sido que uno de los discos de la turbina no estaba en su sitio y que el otro se había dilatado por un vertido de aceite causado por un defecto de fabricación. El capitán, Richard Champion, pudo regresar al aeropuerto de Singapur y, con las lógicas dificultades, hacer aterrizar la aeronave. En esta ocasión nadie resultó herido y el piloto recibió un premio por su heroico acto.